Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Salón Citará. Nos encanta tenerlos de vuelta con la agenda que hemos preparado para todos ustedes. Reciban un muy caluroso saludo en nombre de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental en este segundo día académico de la 27ª versión de la Semana de la Salud Ocupacional. ¿Cómo hemos cambiado medio ambiente, trabajo, casa, empresa y familia? De la 41ª versión del Congreso de Ergonomía, Higiene, Medicina y Seguridad Ocupacional y de la 20ª versión del Congreso Colombiano de Ergonomía, Experiencia, Práctica y Proyección de la Ergonomía en Colombia. A continuación, les voy a ofrecer algunas recomendaciones generales para todos los presentes. Les recomiendo, atención, mantener su teléfono en modo vibrador para evitar distracciones. El tapabocas debe ser usado en todo momento, cubriendo desde la nariz hasta el mentón. Las unidades sanitarias se encuentran a las afueras del salón y las salidas de emergencia también están ubicadas en el mismo lugar. Quiero enviar también un saludo muy afectuoso a todas las personas que se conectan por medio de la transmisión vía streaming. Les recuerdo que vamos a tener el chat totalmente habilitado en todos los momentos para resolver dudas y transmitir sus inquietudes a nuestros panelistas. Les invitamos a continuación a disfrutar también de nuestra agenda comercial que tenemos ubicados en el Salón Antioquia 1, donde están las marcas auspiciadoras que han organizado para todos ustedes. Quiero recordarles también que ya se encuentran acá nuestros panelistas para brindarle esa conferencia que ustedes estaban esperando. Aquí quisiera invitar ya al estrado a Gilma Hernández Herrera, o Gilma Hernández Herrera, como ella prefiere que le digan. La doctora, definitivamente, le acabo de decir que es una eminencia. Tiene un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, una metodología de la investigación biomédica y salud pública. Además, tiene una maestría y un magíster en la Universidad de Antioquia en epidemiología. Además, tiene una especialización en estadísticas y matemática pura en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Y a continuación va a presentar su conferencia Niveles de mercurio y polimorfismos relacionados en pacientes adultos con enfermedad renal crónica en Colombia. Ella está aquí, pero también le damos el saludo a nuestro segundo conferencista que estará en la vía virtual, como es el doctor Carlos Enrique Trillos. Él es médico magíster en epidemiología. También tiene un doctorado en bioética con especialización en epidemiología, gerencia de servicios de salud, gerencia de servicios de salud ocupacional y en gestión de recursos humanos. Además, es profesor principal de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, MCS, de la Universidad del Rosario. También es coordinador de los posgrados en epidemiología en Bogotá, en convenio con las universidades. Y entonces le damos a ambos la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Doctora, adelante. Muchas gracias a todos quienes están desde sus casas o desde sus lugares virtuales. Les damos la bienvenida a esta conferencia. Inicia hoy el doctor Carlos Enrique Trillos Peña con nuestra conferencia, que es la presentación de los resultados de un proyecto de investigación que estamos haciendo a nivel nacional. Doctor Trillos, bienvenido y puede iniciar. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias, doctora Gilma, muchísimas gracias a la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental por la invitación a tan importante evento a presentar el informe preliminar de nuestra investigación sobre mercurio y enfermedad renal crónica en Colombia. Entonces, bueno, aquí hacemos una presentación de las instituciones participantes, la Universidad del Rosario a través del Grupo de Investigación en Salud Pública, el Instituto Nacional de Salud como coejecutora de una financiación de una convocatoria de MinCiencias, la 770-2018, a Salud Total EPS, como empresa promotora de salud que nos está apoyando, y a la Universidad de los Andes, que nos apoya igualmente en el tema de polimorfismos. Entonces, en el Grupo de Salud Pública de la Universidad del Rosario, como investigadores, estamos la doctora Gilma Hernández, la doctora Marcela Eugenia Barona Uribe, el doctor Leonardo Briceño Ayala, la doctora Sonia Mireya Díaz y la doctora Estefanía Zapata Bravo, quienes nos acompañan y quien les habla. La doctora Ruth María Palma, por parte del Instituto Nacional de Salud, quien igualmente nos acompaña hoy, y en Salud Total está la Gerencia Nacional de Riesgos, como coinvestigadores el equipo de ellos y el equipo de epidemiología.
En la Universidad de los Andes está la doctora Diana María Narváez Noguera y Elena Groth de Restrepo. Entonces, bueno, muy bien, les comentamos acerca de esta iniciativa, del arranque del problema, de cómo surge la idea puntualmente. Y una de las cosas es, hace unos años, hablando de hecho con el equipo del Instituto Nacional de Salud y con algunos del Grupo de Investigación en Salud Pública y la línea de salud ambiental, una de las cosas que veíamos era dos temas muy llamativos: la importancia de la contaminación en Colombia, la contaminación por mercurio en Colombia, siendo uno de los países con mayor contaminación en el mundo, para algunos incluso el más contaminado, debido, entre otras cosas, a la extracción minera artesanal de oro. Y una de las cosas que nos preguntábamos adicionalmente es que en la toxicología clásica se describe de una manera normal que el mercurio se relaciona con intoxicación y con neurotoxicidad, con intoxicación relacionada con daño renal, cardiológico, y nos llamaba muchísimo la atención esto y cómo podía impactar especialmente la función renal de los pacientes en un momento y cómo podría incidir o no en que las personas tuviesen o hubiera una relación con enfermedad renal crónica, y empezamos a mirar una serie de temas y entre ellas nos llamó muchísimo la atención que hay una tendencia y hay algunos estudios que están mostrando que realmente parece que no hay una relación total entre mercurio y enfermedad renal, y fue algo que nos llamó y nos invitó a investigar en un tema que impacta dos áreas muy importantes del conocimiento. Por una parte, estamos hablando de lo que es específicamente las enfermedades crónicas, como la enfermedad renal crónica, que es un tema muy importante. Ya les vamos a mostrar algunas cifras para que veamos cómo viene creciendo este problema en Colombia, muy relacionado además con enfermedades muy prevalentes como la hipertensión arterial y la diabetes. Y por otra parte, la gran contaminación que tiene el país en cuanto a mercurio. Entonces, así, haciendo rápidamente una introducción, tenemos que en el ambiente hay varias formas de mercurio: el mercurio elemental como tal y los compuestos inorgánicos de mercurio, específicamente los compuestos mercuriosos y los compuestos mercúricos específicamente, que además están asociados estos mercúricos a lesión renal aguda y necrosis del epitelio tubular, que es una de las cosas que nos empezó a llamar la atención y es lo clásico que nos está mostrando la toxicología en este sentido. Y por otra parte, compuestos orgánicos de mercurio como el metilmercurio, y es el etilmercurio, el alquilmercurio, entre otros. Y esto básicamente estamos viendo que es un elemento que se encuentra en la corteza terrestre como tal, y nos contaminamos básicamente por inhalación, agua y alimentos. Y en nuestro país un tema muy importante son temas de pescados, mariscos, etcétera. Y aquí vemos cómo hay una real revisión de esos elementos en la biología y en la contaminación y la toxicología como tal, y de otros metales pesados. Entonces, este mercurio es volátil al medio ambiente, es peligroso, específicamente contaminarse con vapores es muy fácil. En el hogar uno puede encontrar termómetros rotos, puede encontrar otra serie de elementos, algunos cosméticos. En el trabajo, en algunas partes es frecuente encontrarlo en fabricación de cloroálcali, en las amalgamas dentales que aún se utilizan, lámparas fluorescentes y la disposición de las mismas, partes eléctricas y en la minería del oro, que es uno de los grandes problemas en nuestro país como tal. Y se absorbe por los pulmones con una retención del 74%. Y hay dos formas de intoxicación: una clásica que produce disnea, dificultad respiratoria, y aquí es clave que produce una necrosis tubular y un daño renal en la intoxicación aguda. Y por otra parte, la intoxicación crónica, que tiene problemas neurológicos, esa neurotoxicidad, y relacionada también con el metilmercurio y los problemas renales y cardíacos. Entonces aquí vemos algunas formas y algunas prácticas, por ejemplo, de lo que es la minería y el manejo del mercurio de una manera muy tranquila en los diferentes medios de explotación minera. Y desafortunadamente son temas artesanales. Entonces aquí vemos algunos artículos como por ejemplo el de Nilsson y colaboradores en enfermedad renal terminal o en Stage Renal Disease, básicamente donde están mostrando exposiciones a plomo, mercurio, cadmio, entre otras cosas. Y una de las cosas que llamaba precisamente la atención es que el mercurio tiene una afinidad por el tejido renal y está descrito que provoca un síndrome nefrótico y tubular. Y este síndrome nefrótico es reversible luego de una completa eliminación. Y parece una reacción antígeno-anticuerpo inespecífica al metal pesado como tal, que produce esa reacción inmunológica en el riñón y el daño. Y por otra parte, el cloruro mercúrico y el monometilmercurio como tal inhiben a los linfocitos, y hay una depresión linfocitaria específicamente, y esto también tiene que ver
específicamente con todo lo que está relacionado con la intoxicación por mercurio. Entonces, estos estudios, sobre todo el de Nilsson y otros estudios relacionados, han demostrado que niveles de plomo y cadmio se asocian a enfermedad renal crónica, pero que los niveles de mercurio no. Entonces tiene una asociación negativa y eso nos llamó muchísimo porque la toxicología clásica, lo que se ha descrito con relación a mercurio, enfermedad renal crónica, si bien tiene un tema relacionado con el daño renal, hay algunos estudios que están arrojando otros resultados y nos pareció importante esta exploración como tal en Colombia. Y esto lo que busca básicamente es mirar ese tema del daño renal que se ha descrito como una nefropatía neuromembranosa a largo plazo por uso de cosméticos, exposición ocupacional, que son otros estudios en diferentes sitios. De hecho, el problema del mercurio, el problema de la explotación minera, ha sido publicado en revistas tan prestigiosas como The Lancet, donde, como dicen, todo lo que brilla, ahí como dirían, no es oro, y es el tema de intoxicación de mercurio en Colombia. Aquí vemos una foto de una población, de la población de Segovia, publicada por Lancet como tal, por Webster, que dice que el problema de la minería artesanal en Colombia es una mezcla entre peligros relacionados con violencia y daños para la salud, incluido el daño renal. Entonces, todo eso nos lleva a esto. El informe Bank, por ejemplo, habla de un mundo, un cuidado de la salud libre de mercurio e indica fuentes de contaminación hídrica y atmosféricas de una manera muy contundente. Y por otro lado, Torres hace una revisión muy completa sobre mercurio, donde lo habla y lo relaciona con enfermedad renal como tal. Entonces, estos informes, el de Banga, el Chinglu, por ejemplo, hace reportes de daños renales en un grupo de pacientes. En Colombia se habla, por ejemplo, Cordi en el 2011 nos habla de que Colombia es el país con mayor contaminación de mercurio per cápita como tal, y esa es una de las cosas que nos hizo generar esta investigación y empezar a explorar más el tema. Investigaciones en Colombia que hablan de mineros, el Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, el Grupo de Salud Ambiental, ha revisado varios de estos temas y realmente no hay una descripción y no ha encontrado daño renal en estos grupos ocupacionales legales o ilegales específicamente o artesanales específicos relacionados con explotación, por ejemplo, de oro, no han encontrado daño renal como tal y es un tema que vale la pena explorar. Entonces, aquí hay una serie de iniciativas gubernamentales relacionadas puntualmente con planes para eliminar el mercurio en Colombia, con proyección a 2023, hay normatividad, hay un trabajo muy importante, hay publicaciones en diferentes partes del mundo donde se habla de la intoxicación por mercurio relacionado con ese lado oscuro como tal del boom, de la explotación del oro en Colombia específicamente. Y eso son cosas que nos llevan precisamente a esta investigación como tal. Entonces aquí vemos nosotros como una serie de notas, de iniciativas, de hecho, relacionadas con esta explotación del mercurio en Colombia. Aquí hay varias notas específicamente relacionadas con esto, como el DNB, por ejemplo, tiene toda una proyección y hace un plan específicamente para prevenir y evitar la explotación minera relacionada con mercurio y normalizar y regular esto específicamente. Entonces, son cosas que nosotros empezamos a revisar. Y por otra parte está la prevalencia y el problema renal crónico. Y si ustedes observan esta gráfica que nos presenta la cuenta de alto costo, estamos viendo desde el 2013 la prevalencia de la enfermedad renal crónica, estadio 5 por cada 100.000 habitantes en Colombia desde el 2013 al 2019 y vemos específicamente esta tendencia al incremento. Cuando estábamos proyectando el estudio inicialmente estábamos hablando de estas cifras y veíamos ya la tendencia al crecimiento. Y hoy por hoy estamos viendo que esto persiste y que es cada vez más importante, más contundente. Está relacionado, recordemos, entre otras, con pacientes hipertensos, con pacientes diabéticos, que son las principales causas de enfermedad renal crónica en el mundo, de hecho, pero en Colombia había un elemento adicional que vale la pena explorar, que es el mercurio. Y también estamos viendo una incidencia creciente de ese estadio y de esa enfermedad renal crónica, como lo estamos viendo aquí en las gráficas. Y otra cosa que queremos aquí resaltar, de acuerdo a lo que nos informa el reporte de la cuenta de alto costo, es la diferencia entre hombres y mujeres y cómo nosotros aquí vemos cómo en la curva de hombres hay una mayor tendencia que es algo de lo que vimos en nuestros resultados preliminares puntualmente. Y eso es una de las cosas que vale la pena también revisar. Aquí vemos el mapa de Colombia y la prevalencia ajustada por edad por cada 100.000 habitantes en estadio 5 y resaltamos esa prevalencia en algunos
de los departamentos donde de hecho tomamos pacientes y exploramos esto, como puede ser, por ejemplo, el Atlántico, en Barranquilla, Cartagena, en Santa Marta también hay un tema importante, sobre todo cuando vemos que está ubicada en el cuartil superior, y por otra parte estamos viendo a Bogotá, estamos viendo el Tolima, estamos viendo el Valle del Cauca, específicamente en el eje cafetero hay algunos problemas adicionales relacionados con esto, sobre todo en Risaralda, Quindío, que hace parte de nuestra muestra como tal, y como les comentaba específicamente, la enfermedad renal crónica se está incrementando en el mundo y de acuerdo a la OMS afecta al 10% de la población mundial, la mayoría en estadios 1 y 2 específicamente, pero como ustedes han visto el crecimiento y la importancia del estadio 5, básicamente que es cuando ya el paciente tiene comprometida su función renal a tal punto que la mayoría de los pacientes estadio 5 terminan en terapia dialítica y esa terapia dialítica puede ser a través de hemodiálisis o de diálisis peritoneal y es una de las cosas importantes y realmente una de las cosas que miramos en nuestro estudio es y exploramos es específicamente esos niveles de mercurio en estos pacientes y como es un estudio exploratorio descriptivo como tal, lo que buscamos es encontrar explicaciones, mirar cómo se comporta este fenómeno en Colombia. Y una cosa clave es que en Colombia y de hecho en el mundo no hay estudios de pacientes con enfermedad renal crónica como tal y exposición a mercurio. Si hay algunas descripciones, como les comentábamos, sobre mercurio y daño renal, pero no hay realmente un estudio que nos esté mostrando esta relación directa con un grupo específico de pacientes como el que tomamos en el estudio. Por otra parte, el mercurio y la protección renal es que esa intoxicación con mercurio activa una serie de reacciones celulares en el túbulo proximal, aquí lo podemos ver en esta gráfica de Torres y colaboradores, donde básicamente hay varios mecanismos de supervivencia de las células renales. Hay unos aumentos de niveles intracelulares de tioles protectores como el glutatión y las metalotioeneínas, específicamente que por eso es que nosotros evaluamos ese tipo de polimorfismos relacionados con esos con enzimas del grupo glutatión y de las metalotransferasas, específicamente y hay otras activaciones, hay unas inhibiciones de estas enzimas que es lo que se llama reducción de expresión de las enzimas transportadoras OAT1 y 3, específicamente que favorecen el ingreso de mercurio a las células como mecanismos de protección renal y por eso hicimos ese abordaje a través de estudio colaborativo con el grupo de genética de la Universidad de los Andes como tal, mirando esto. Entonces, para esto planteamos un estudio que es un estudio de enfermedad renal crónica y mercurio en Colombia. Es un tema novedoso de importancia en salud pública en el país. Incluye componentes de toxicología, de clínica y el componente genético. Es un estudio más de aporte al tema de salud ambiental y de enfermedades crónicas, como les comentaba. Y es un estudio descriptivo, transversal, multicéntrico, exploratorio a nivel nacional de pacientes con enfermedad renal crónica, estadios 1 a 5. Y aquí es muy importante, es que estos pacientes hacen parte de un programa de prevención de enfermedad renal crónica. Entonces es un grupo muy específico que tiene esas características. Hicimos un cálculo de tamaño de muestra mínima proyectada a 419 pacientes en estadios 1 a 5 en 10 ciudades, 20 pacientes con encuesta en prueba piloto como tal para afinar instrumentos, trabajo de campo, y un trabajo de campo que incluía el consentimiento informado, la encuesta, la muestra de sangre, pelo y orina específicamente. Aspectos éticos, un estudio de riesgo mínimo por tener una población con enfermedad renal crónica y la toma de muestras, específicamente de acuerdo a la resolución 8430, aprobado por el Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Salud y el Comité de Ética de Salud Total EPS y el de CIE Salud en el Tolima puntualmente. Uno de los puntos de trabajo de campo incluye encuesta, toma de muestras, sangre y análisis genético de DNA con amplificación PCR. El tiempo fueron 3 meses proyectados iniciando el febrero de 2019 y estamos teniendo algo que es adicionalmente una investigación que tuvo adicionalmente el tema de la pandemia puntual. Entonces aquí nuestro objetivo es identificar esos niveles de mercurio en sangre, en orina y cabello en los pacientes que les comentamos con enfermedad renal crónica. Entonces es un grupo de pacientes no ocupacional y básicamente relacionado con su exposición ambiental, aunque igualmente exploramos posibilidades de
contaminación e intoxicación ocupacional y su relación con el estadio clínico, otros factores clínicos y genéticos que puedan estar relacionados específicamente en una red de manejo integral de nefrología. Como les decimos, es un programa de prevención de enfermedad renal crónica, por eso la composición de la muestra es un poco distinto a lo que podría ser la composición de los grupos 1 de los estadios 1 a 5 en la población general, en unidades renales de 10 ciudades de Colombia, en ese programa de prevención. Entonces, lo que buscábamos y buscamos, estamos en el informe preliminar, es caracterizar ese grupo de estudios según las composiciones sociodemográficas, antecedentes laborales, antecedentes de exposición ambiental, clínicos, hábitos, entre otras, el consumo de pescado, mariscos y el estadio de la enfermedad renal crónica. Por otra parte, identificar esos niveles de mercurio en sangre, orina y cabello en los pacientes con enfermedad renal crónica, la proporción de individuos con concentraciones sobre niveles de referencia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y la distribución por estadio clínico, que era un punto que queríamos explorar. Entonces, una de las cosas es en el objetivo 3 es explorar esa asociación, el estadio de la enfermedad y los factores clínicos relacionados con daño renal, incluidos la diabetes y la hipertensión arterial, del cual sale otro estudio propuesto por nuestra joven investigadora Estefanía Zapata relacionado con esto. Caracterizar adicionalmente el grupo expuesto a mercurio según los polimorfismos, como les comentaba, de los grupos glutatión y los metalotransferases, como tal, y explorar la asociación entre polimorfismos entre enzimas de los grupos glutatión y metalo con mercurio y estadio clínico de la enfermedad renal. Entonces, una de las cosas que nosotros empezamos a revisar fue esto en este grupo de pacientes adultos con estadios 1 a 5 en las unidades renales en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Pereira, Ibagué, Manizales, en estratos 1 a 6 de la empresa promotora Salud EPS. Entonces, los pacientes con diálisis son aquellos en estadio 5, como les comentaba, que están en terapia dialítica, llámese enfermedad hemodiálisis o diálisis peritoneal como tal. Entonces, para el cálculo del tamaño de la muestra, nosotros hicimos un abordaje a través del aplicativo OpenEpi con estos parámetros, teniendo en cuenta la confianza, el poder específicamente, y nosotros obtuvimos una muestra de 349 pacientes, sin embargo, teniendo en cuenta opciones de problemas de pérdida, sobre todo de muestras, de pacientes que no pudiesen tomar alguna muestra, y muy aún teniendo en cuenta el que como tenemos pacientes en estadio 5, muchos de ellos pueden estar en anuria, oliguria, el abordaje específico en todo lo que tiene que ver con la muestra de orina podría ser muy importante. Entonces, en pacientes con enfermedad renal crónica en la fuente de salud total, a julio de 2019 eran 188.143 personas en el programa de prevención renal como tal, con una frecuencia del factor de estudio del 35%, que es una proporción de individuos en Chocó con concentraciones de mercurio superiores a los de referencia. Este es un estudio que hizo el Instituto Nacional de Salud y nosotros hicimos un modelamiento de muestra de tal forma que, de acuerdo con resultados a nivel nacional de estudios, en el grupo de investigación en ambiente del Instituto Nacional de Salud encontráramos la mayor muestra posible para que fuera lo más representativa puntualmente del grupo. Aquí tenemos los diferentes puntos, el estudio donde se realizó, donde realmente si vemos es un mapa donde está distribuido de tal forma que es muy similar a lo que les mostraba yo de la distribución de la enfermedad renal crónica en Colombia. Entonces, de acuerdo a los pacientes que estaban en ese programa renal como tal, aquí tenemos la distribución por ciudades y se hizo básicamente una fijación proporcional de la muestra teniendo en cuenta esto para los 419 pacientes y de acuerdo también a la proporción de pacientes distribuidos en el programa renal como tal, en los diferentes estadios clínicos 1 a 2, 3 a 4 y 5 para tener una muestra distribuida tanto por regiones como por estadio renal, de acuerdo a la forma como estaba el programa de enfermedad renal crónica de salud total EPS. Entonces, como criterios de inclusión tenemos adultos de cualquier edad, género y grupo étnico que tuvieran enfermedad renal crónica a nivel nacional con y sin terapia dialítica, mínimo 3 meses con diagnóstico de enfermedad renal crónica para controlar precisamente aquellos pacientes que hacen cuadros agudos y enfermedad renal crónica de estadios 1 a 5. Criterios de exclusión, pacientes que no firmaron el consentimiento informado después de explicar detalladamente de qué se trata el estudio, pacientes con registros incompletos en historia, que es parte de nuestras fuentes, y alopecia
por dificultad para toma de muestra de cabello, específicamente, y fuentes secundarias, historia clínica de pacientes, antecedentes, clasificación del estadio renal y registros de estudios de función renal y antecedentes clínicos como tal. Entonces, eso es una de las cosas que miramos en fuentes primarias, formularios diseñados para recolección de antecedentes ocupacionales, ambientales, hábitos, entre ellos el consumo de pescado, alimenticios, agua, tipo de agua que se consumía, amalgamas dentales, ante entrevista, toma de la presión arterial, muestras de sangre, orina y cabello para determinación del mercurio, y muestra de sangre para análisis genético y creatinina para ajuste de valores de mercurio en orina, y una glicemia y albúmina en orina, teniendo en cuenta que son pacientes con enfermedad renal. Y básicamente lo que estamos es trabajando con formularios diseñados para el aplicativo, recolección de datos clínicos y recolección de muestras biológicas, transporte y conservación. Entonces, muy rápidamente aquí les mostramos todas las estrategias, los diferentes sesgos y la estrategia de control, incluyendo definición de criterios de inclusión y exclusión, el cálculo del tamaño de la muestra, la capacitación y estandarización del grupo de investigación para las entrevistas, el refuerzo de las capacitaciones, ensayo piloto y prueba piloto para mirar y revisar los instrumentos, calibración de equipos según estándares internacionales. Por ejemplo, para determinación de mercurio se utilizó el equipo que es referente nacional, que es el del Instituto Nacional de Salud, uso de reactivos certificados, análisis de mercurio genéticos estandarizados y documentados, y las encuestas estandarizadas y entrenamiento de encuestadores con los análisis estadísticos que nos va a explicar específicamente la doctora Gilma para el control de confusión e interacción. Entonces es un proyecto, como les comentábamos, en la parte ética de riesgo mínimo, de acuerdo al artículo 11 del 8430, tiene pacientes con enfermedad renal crónica en programa renal, en terapia dialítica, hemodiálisis o diálisis peritoneal, a los que no se les interfería el manejo ni la diálisis como tal, una venopunción para toma de sangre de 8 mililitros en sitio distinto para los pacientes en hemodiálisis, distinto al de las fístulas, que no se toca, muestra de cabello y muestra de orina como tal. Bueno, muy bien. Para esto, adicionalmente, se hizo una verificación de cumplimiento de todo lo que está establecido en la Declaración de Helsinki de Fortaleza Brasil 2003 y los principios de Ezequiel Emanuel como tal. Y dentro de ellos estábamos verificando el valor, y se verificó el valor de lo que es en sí la investigación, el aporte que hace específicamente esta investigación, la validez científica respondiendo a una pregunta de investigación relacionada con estos dos problemas que les comentaba, la selección de los sujetos de acuerdo a criterios y con un ingreso equitativo al estudio, una proporción favorable riesgo-beneficio, y dentro de estas cosas nosotros hicimos una retroalimentación, se entregaron además cartillas, videos sobre prevención de exposición a mercurio como tal en los pacientes en general, en población general, y en los pacientes que abordaron el estudio como tal, y una evaluación independiente por los comités de ética que les comentaba, el CEMIN del Instituto Nacional de Salud, el CEI del Salud Total EPS y el CEI de CIE Salud en el Tolima como tal. Bueno, muy bien. El consentimiento informado que les hemos comentado, con los diferentes componentes, incluyendo tratamiento de datos personales, el manejo de muestras biológicas, el análisis genético como tal, y por otra parte, recordamos que es un grupo de pacientes con insuficiencia renal, considerados como vulnerables, y la confidencialidad de la información como parte de todos estos principios. La prueba piloto se realiza en Bogotá con 25 pacientes, de los propuestos inicialmente, como les comenté, las IPS, perdón, aquí se me fue, trabajo de campo, contacto con el paciente, verificación de criterios de inclusión y exclusión, consentimiento informado y encuesta. Entonces, ya arrancando con esto del consentimiento informado, tiene estas características, estructurado, como les comentábamos, probado en la prueba piloto, con información general, objetivos, derechos, participación en el estudio, riesgos, beneficios, datos de contacto de los investigadores, y para pruebas genéticas y copia para el paciente. De acuerdo con esto, la encuesta con este diseño puntual, estandarización, verificación, prueba con datos generales, antecedentes familiares, personales, diagnósticos, datos ocupacionales, información ocupacional, información renal, hábitos sobre intoxicación, hábitos antecedentes de intoxicaciones, sobre todo laborales, y hábitos alimenticios, como les había comentado. Por otra parte, pues las muestras, sangre para el mercurio, glicemia, creatinina,
y extracción de ADN para polimorfismos con amplificación de genes por PCR, y la determinación de esos polimorfismos para las enzimas del grupo glutatión, metabólicas de detoxificación y las metanotransferasas MT1A y MT2A. Y en orina, mercurio y albúmina, y en cabello, mercurio, y se toma una muestra de área occipital de 1 centímetro aproximadamente, después de la, básicamente para la determinación de mercurio, y pues aquí vemos una de las fotografías de las capacitaciones que se realizaron puntualmente con el equipo de investigación, y un debido control de transporte de muestras a nivel nacional, debidamente identificadas con códigos de barra, se remiten al laboratorio en neveras, de acuerdo a conservación de frío, de cadena de frío según las exigencias de cada muestra, transporte para el equipo de instituto y al laboratorio de la Universidad de los Andes, específicamente, y un registro detallado del ingreso y manejo de muestras. Puntualmente y a nivel nacional, a través de la red de EPS, se transportan las muestras tanto al laboratorio de la Universidad de los Andes para el ADN como al Instituto Nacional de Salud para la determinación de mercurio, y a laboratorios clínicos a nivel de Bogotá o a nivel regional para determinación de química sanguínea que les habíamos comentado. Por otra parte, la determinación de mercurio se hace con este equipo, específicamente DNA80, y una de las cosas, aquí están las especificaciones técnicas y la cantidad de muestra analizada y las características del equipo como tal, donde básicamente hay una descomposición térmica, una conversión catalítica y una fusión y absorción atómica como parte de la metodología de análisis de la muestra como tal. Bueno, muy bien, con una determinación y unos límites de detección del equipo que se están mirando, y es importante esto porque hace parte de un estudio de exposición ambiental más que exposición ocupacional, y los niveles que podríamos encontrar son menores. Aquí tenemos los valores de referencia para sangre, para cabello y para orina. Por otra parte, una de las cosas que estamos aquí planteando como tal es el cronograma donde estamos en este momento, y estamos, por eso les estamos hablando del informe preliminar, hablando de análisis de resultados puntualmente. Bueno, muy bien. Entonces aquí está el detalle de las fechas del cronograma de recolección de muestras, y la fecha de finalización de recolección el 20 de marzo de 2021, y logramos una recolección de 423 pacientes, donde queremos mostrar adicionalmente que uno de los problemas que tuvimos en trabajo de campo fue precisamente el trabajo en momentos de pandemia. Específicamente aquí vemos los momentos de recolección de muestras en Bogotá, los aislamientos preventivos, los picos pandémicos, el momento de trabajo de campo coordinado con el equipo de las EPS, con el equipo de las IPS a nivel local, donde esto fue lo que nos permitió estos valles o estos descensos, específicamente y aperturas en pandemia, para poder manejar las muestras. Y bueno, aquí vamos a mostrar los resultados. Le doy la palabra a la doctora Gilma Hernández, quien nos va a compartir su presentación desde el auditorio de Medellín. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Doctor, ¿usted me sigo la presentación? Doctor, usted sigue compartiendo y me va pasando las diapositivas, por favor. Ay, no lo veo. Listo, ahí está, ya está compartido. Ay, no lo veo. Ok, perfecto, gracias. ¿Ya? Bueno, entonces, sí, queremos mostrar en primer lugar, pues como los resultados, como dice el doctor Carlos Trillos, son preliminares. Estamos en el proceso del análisis exhaustivo de los datos. Hay que partir de que el estudio es un estudio de corte transversal, es descriptivo, y el propósito final de este estudio es generar unas hipótesis que nos permitan más adelante llevar a cabo otros estudios analíticos para ver si logramos probar esa asociación, si es que realmente la existe, entre la exposición a mercurio o el consumo de alimentos, de agua que tengan mercurio con la enfermedad renal crónica. Entonces, la distribución porcentual que se logró a nivel nacional, entonces tenemos mucha representación en Barranquilla y Bogotá, tenemos un total de aproximadamente 40%. En las otras ciudades, pues la distribución es similar, siendo Cali, digamos Cali y Santa Marta, las ciudades que teníamos
menos muestra. Sin embargo, esa representación nos ha permitido ver esa distribución, por un lado de la enfermedad renal crónica y por otro lado de los niveles de mercurio que se han evaluado en todas las ciudades. Doctor, siguiente, por favor. Aquí pues simplemente la distribución geográfica, como lo decía el doctor Trillos, ahorita en la presentación de la distribución de la enfermedad renal crónica en Colombia, procuramos incluso concentrarnos en esas mismas ciudades donde hay mayor prevalencia de la enfermedad renal crónica. Y pues simplemente es el mapa con la distribución. Siguiente, doctor. Pasemos a la siguiente, correcto. Entonces, ahora miremos, pues que digamos, en términos de la edad y en términos del género, encontramos incluso la distribución que tuvimos en la muestra por género es similar, o sea, tenemos 51% hombres, 48% femenino. O sea, teníamos una distribución similar en ambos, sin embargo, pues con la información que tenemos por el marco teórico, se sabe que los del género masculino tienen en general más enfermedad renal crónica, si podríamos decir así. En la distribución de las edades tenemos mayor población en el grupo de 50 a 59 años y de 60 a 69 años, recordando que todos los pacientes están en un programa de prevención de enfermedad renal crónica, entonces es una población muy particular que en caso de que quisiéramos hacer alguna inferencia, no podemos hacerlo para población general, sino para este grupo específico. La distribución por estrato socioeconómico aparece en la tabla donde es claro que las personas que están en este programa a nivel nacional predominan los estratos 2 y 3, casi prácticamente un 65%. Doctor, siguiente. Aquí vamos a mirar algunas exploraciones de las asociaciones que quisimos hacer de algunas variables sociodemográficas, ocupacionales, con la enfermedad renal crónica clasificada en los dos grupos. Estadios 1 a 4, estadio 5, entendiendo que en estadio 5 es donde los pacientes requieren terapia dialítica y en algunos contextos incluso se habla como de una enfermedad renal terminal. Sin embargo, pues ese término es muy restringido para otros contextos. Entonces teníamos aquí rápidamente el sexo, me muestra, como ya también lo vimos en otros estudios, una asociación significativa con la enfermedad renal crónica con el hecho de estar en estadio 5. Eso de alguna manera lo que nos está diciendo es que hay una probabilidad mayor en los hombres de llegar a estadio 5 en la enfermedad renal crónica que las mujeres. En los estratos socioeconómicos también encontramos esa asociación estadística y vemos exactamente que las personas que están en estadio 2 están más, digamos, tienen mayor probabilidad de estar en estadio 5 que en el estadio 1 a 4. El tipo de usuario, pues teníamos aquí en la población usuarios que estaban en el, digamos, aseguramiento en salud, en el nivel contributivo, en el nivel subsidiado. Y en efecto también nos está mostrando una asociación. Sin embargo, hay que aclarar que el porcentaje de personas en el nivel contributivo era mucho mayor que en el nivel subsidiado. Por lo tanto, esta asociación, aunque nos da estadísticamente significativa, hay que leerla con sumo cuidado, porque cuando tenemos ese desbalance en los grupos, con esos tamaños de muestra, es mejor ser precavido al hacer la lectura y la interpretación de este resultado. En la escolaridad, también teníamos una asociación. Niveles de escolaridad secundaria y primaria son los que más predominan en este programa de enfermedad renal crónica. Y en la ciudad, pues Bogotá tenía una muestra mayor en representación y no tenemos, digamos así, una asociación como que dijéramos que en alguna de las ciudades del país hubiese mayor proporción de personas en estadio 5 o en estadio 1 a 4. Siguiente, por favor. Bueno, en relación con algunas de las variables clínicas, pues quisimos comparar los, digamos, estadísticos de tendencia central entre los dos grupos para ver si se evidenciaba alguna diferencia según el estadio de la enfermedad renal crónica. Entonces aquí básicamente la edad, y nos dio incluso que aquellos que tienen, más adelante lo vamos a ver, menor edad, estoy hablando de un punto de corte de 63 años, los menores parecieran tener menor probabilidad de llegar a estadio 5. Eso pues puede ser controversial, sin embargo en algunos estudios también tenemos similitud con ese resultado.
El índice de masa corporal no nos muestra ninguna diferencia, pero las presiones arteriales sistólica y diastólica sí nos mostraron diferencias importantes. Esto va en coherencia incluso con lo que le pasa a los enfermos renales crónicos, que en general hay bastante hipertensión, bastante diabetes. Entonces aquí es coherente con lo que hemos encontrado en la literatura, o sea, nos está dando resultados muy contundentes. Lo mismo nos ocurrió con la creatinina y la glicemia no nos mostró diferencias significativas. Siguiente, doctor. Entonces, digamos que aquí este es de los objetivos principales, o los resultados de los objetivos principales de nuestro estudio. Para determinar el límite o la concentración de mercurio en sangre, todos los resultados en laboratorio, entonces digamos que aquí tenemos unos resultados que queremos mostrar. En primer lugar, clasificamos las concentraciones de mercurio obtenidas en los pacientes según que superaran o no el límite permisible. Como lo dijo ya el doctor Trillos, para orina era 7, para sangre era 5, para cabello era 1. ¿Qué pasó? En orina solo logramos 270 muestras y el 100% de ellas estaban por debajo del límite permisible, es decir, la concentración era baja. En sangre teníamos un 94% por debajo del límite permisible. Eso pues indica que si fuéramos a hablar de exposición, es una exposición baja y pues que tendríamos algunas consideraciones en relación con esto. Solamente teníamos un 5.20% de mercurio en sangre por encima del límite permisible, recordando que son exposiciones o estos límites son para la parte de exposición, para exposición ambiental, no exposición ocupacional. En cabello, en cambio, pues también teníamos mayores o iguales al límite permisible, solo el 7.37%. Cabe anotar que muchos de los análisis que se hacen de la exposición ambiental a mercurio en sangre, en cabello, generalmente no se comparan solo con el límite permisible, sino que se comparan con el límite de detección. Es decir, es importante mirar cuántos individuos quedan por encima del límite de detección. Para todos, el límite de detección del equipo donde nos hacen los análisis de las muestras, cada equipo pues tiene un valor hasta donde él logra detectar la cantidad del químico que estemos evaluando. Cuando el equipo me da el laboratorio me da un resultado de LOD o límite de detección, no indica que no hay, sino que la cantidad que existe, en este caso de mercurio, es infinitesimalmente pequeña, pero no es cero. En ese sentido, para lograr encontrar los estadísticos que aparecen en la tabla de abajo, o sea, el mínimo, el máximo, los percentiles, la mediana y la media, se hizo previamente la imputación de los datos de las concentraciones que aparecían como LOD. Esas imputaciones pues se hacen a través de métodos estadísticos rigurosos, teniendo en cuenta la distribución de probabilidad de las concentraciones que han reportado el laboratorio por encima del LOD, y a partir de esto entonces hacemos una construcción, una estimación de unos valores aleatorios por debajo del LOD para asignarle a cada uno de los reportes que nos dieron LOD. Eso es importante hacerlo porque en algunos estudios se ha visto que a el LOD le asignan el valor 0 y eso es completamente errado. Además, genera sesgos importantes en la estimación de esas concentraciones. Entonces, por eso, cuando tenemos aquí estas concentraciones, se logró hacer la imputación, se validó la imputación de esos datos y es coherente con el resultado. Entonces, a partir de ahí, entonces ya, los resultados que tenemos en sangre, teníamos de las 423, un mínimo de 0.45, un máximo de 2.32, en sangre eran miligramo por litro, bueno, las unidades que tenemos, y tenemos claro que en la mediana, que es la que más nos interesa, porque claramente se veía una distribución muy asimétrica de la concentración de mercurio en sangre. Entonces, en este sentido, es mucho mejor estadístico de tendencia central que nos muestre el comportamiento de esa variable, la mediana, que en este caso era 0.52, indicando que el 50% de todos los individuos
a los que muestreamos tenían 0.57 unidades de mercurio en sangre o menos. En cabello, pues igual se hizo de manera similar la imputación y tenemos una mediana de 0.20 miligramos por litro de mercurio en cabello. Obviamente estos valores comparados con los límites permisibles están prácticamente por debajo. Solamente teníamos algunos valores que están por encima y por eso, insisto, la mediana es mejor indicador de la tendencia central. Doctor Trillos, siguiente. Bueno, aquí simplemente es un grafiquito que nos ilustra el comportamiento de mercurio en sangre por estadio y ciudad. En cada una de las ciudades, Barranquilla, por ejemplo, teníamos algún valor atípico extremo y por eso no se alcanza a ver ese diagramita de cajas y bigotes que nos permite ver cómo se distribuye en cada uno de los estadios la concentración de mercurio. En Bogotá, pues si ustedes observan, en cada uno de los estadios alcanzamos a ver unos puntos extremos que nos están indicando datos atípicos. Esos datos atípicos posteriormente, en nuestras reuniones con todo el equipo de investigación, con los químicos, con los nefrólogos y todos los que aparecen al inicio de nuestro grupo y otras personas que nos colaboran, analizaremos estos puntos extremos, como debe ser. Ese es el deber ser pues en estos análisis de datos. Entonces observamos Bogotá, Manizales y vemos, por ejemplo, que en Pereira, pues aunque habían poquitos datos, tenemos un poquito más homogénea las concentraciones de mercurio en sangre en cada uno de los estadios. Siguiente, doctor. Bueno, este es ya en cabello, el anterior era en sangre, en cabello pues se observa un poquito más mejor la distribución, no tenemos tantos valores atípicos como en sangre. Siguiente, doctor, se nos acabó el tiempo. Bueno, aquí pues simplemente quisimos mostrar en sangre estadio ya por región. Cuando hablamos de región, si tratamos de hacer una agrupación, las regiones en Colombia, teniendo en cuenta algunos datos de mercurio, de cómo se comporta el mercurio en el país, entonces generamos un grupo solo de Bogotá, la costa, suponíamos que de pronto por esto, este imaginario que nos dicen que el consumo de pescado, mariscos, puede tener alguna relación con las concentraciones de mercurio, sin embargo, no se alcanzó a visualizar, por lo menos esa hipótesis sigue en el aire para mirar a ver si hay alguna forma de probarla. En el eje cafetero, entonces aquí tenemos, tomamos a Cali, Pereira, agrupamos los que quedan a ese sector del país y juntamos Santander y el departamento de Antioquia por sugerencia de los genetistas, porque pueden haber algunas variables que son similares en la población de estos dos lugares. Siguiente, doctor. Doc. Bueno, aquí es en cabello, en estadio por región, similar al anterior. Vamos, doctor, para ver si llegamos a la parte de asociación y los modelos, porfa. Esta es ya la parte genética de los polimorfismos. Entonces, pues ahorita el doctor de pronto nos explica un poquitico esto de cómo cambian los valores. Doctor, los modelos y terminamos, ya se nos acabó el tiempo. Páseme a los modelos, porfa, doc. Bueno, solamente estos dos modelos y cerramos. Entonces tenemos, en el análisis exploratorio lo que quisimos ver es con un modelo de regresión logística, qué tanto la variable, el consumo de sangre, el consumo de pescado, perdón, el mercurio en sangre y el mercurio en cabello pueden estar relacionados con la enfermedad renal crónica en estadio 5. Entonces, en un modelo donde ajustamos por sexo, índice de masa corporal, edad y estrato, tuvimos una significación estadística del consumo de pescado con la enfermedad renal, pero no así con la concentración de mercurio. Y la concentración de mercurio en sangre no nos dio ninguna significación estadística. Y en el modelo donde ya tenemos el mercurio en cabello, sí encontramos por lo menos que la tasa de filtración glomerular y el mercurio en cabello nos dio una asociación. Sin embargo, pues estos análisis hay que hacerlos posteriormente con mayor detenimiento en cada uno de los individuos para ver qué tanto esto nos ayuda a plantear o a generar
nuevas hipótesis. Digamos que estos son los resultados que a la fecha llevamos. Adicional, estamos procurando hacer la aplicación de algunos de, digamos, de las técnicas estadísticas, de técnicas de aprendizaje estadístico no supervisado, en el cual estamos tratando de implementar en random forest o bosques aleatorios, algunos modelos de clasificación y tratar de encontrar un perfil de los pacientes con enfermedad renal crónica en Colombia y ver si en efecto, si encontramos alguna relación de el mercurio con digamos, el estadio 5 de esta enfermedad renal crónica. Eso es todo lo que teníamos para contarles hoy. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias. Ya no hay tiempo para preguntas. Cualquier inquietud, si quieren, pues nos las hacen saber en el correo electrónico que aparece en nuestros perfiles al doctor Carlos Enrique Trillos Peña y a Gilma Hernández Herrera. Muchas gracias y disculpen ahí la extensión. Vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias. Muchísimas gracias. Doctora Gilma. Gracias. Doctor Trillos, muchas gracias. También por habernos Muchísimas acompañado de manera virtual. Queremos agradecerles a todos ustedes por estar aquí presentes, pese a los inconvenientes que se han suscitado el día de hoy a través del transporte público Metro Medellín, que pide también disculpas, ya que varios de los participantes están un poquito atrasados debido a ello. Bueno, vamos a dar un breve descanso a cada uno de ustedes para que puedan estirar un poquito, ya que estamos hablando de salud ocupacional y de ergonomía, entonces qué mejor que poder estirar un poquito las piernas y muy pendientes porque en breve estaremos presentando la siguiente conferencia denominada Tecnología de Apoyo para el Quehacer de la Ergonomía. Esto estará a cargo del doctor Diego Alberto Chavarría Arboleda. Así que un breve descanso, ustedes pueden asistir a las unidades sanitarias que están cercanas acá al salón para que no se vayan muy lejos. O ustedes pueden aprovechar y visitar la feria que estamos realizando o el lugar especial que hemos brindado, stands comercial con nuestros auspiciadores. Así que en breve continuaremos con más. Con permiso.